Bueno, muy bien. Cuando hablamos de producción de abonos orgánicos, es algo muy importante la huerta orgánica. Si nosotros tenemos una huerta orgánica, tenemos que producir abonos orgánicos. Si no tenemos espacio, porque a veces pasa que hay gente que tiene un apartamento o tiene un pequeño espacio, entonces producir un abono orgánico no es tan fácil. Bueno, puede comprarse, que no es la idea, porque lo orgánico siempre tiene que ver un poco con eso de reciclar, de tratar de solucionar todo sin tener que ingresar dinero en eso. O puede obtenerlo de un vecino que lo haga, o bueno, hacerlo en otro lugar, o bueno, finalmente, como les digo, comprarlo, porque existe el abono orgánico también. Abono orgánico. Como verán ahí, hay tanto sólidos como líquidos. Podemos seguir adelante. Dentro de los sólidos, que son los más comunes, o los que hemos escuchado de repente, el compost, capaz que todos escuchan hablar de compost, es uno de ellos, ¿verdad? Que es fácil de obtener en las casas, ¿no? Y que yo les propongo a todo el mundo que lo haga, porque bueno, ahora estamos un poco con esa idea de reciclar y de separar la basura, pero ustedes no saben realmente cómo reduce basura. Utilizar estos restos que se pueden transformar en algo muy bueno para nuestras plantas. Si supieran la cantidad de desechos que nosotros tenemos, que no nos damos cuenta, pero que realmente es maravilloso. Entonces, para poder obtener un abono orgánico, como son el compost, en una casa, que es el que yo propongo para una casa porque es el más fácil, es bueno, con distintos, tiene distintos, se llama compost porque tiene distintos ingredientes, es compuesto, ¿verdad? Por varios. Y entre ellos, los tres principales son la basura de cocina, que le llamamos normalmente, que son esas cáscaras, ¿verdad? De fruta, hierbas, saquitos de té, borra de café, descartes del huerto, o sea, cosas que nosotros no consumimos en la huerta. Ese es uno de los ingredientes. Después hay también lo que se llama restos de material vegetal. Todo ese pasto que cortamos nosotros, si tenemos un fondo, por ejemplo, el pasto que cortamos, ese pasto tiene que ir a la compostera. Tiene que guardarse de alguna manera, o si no, para cubrir el suelo. Después vamos a ver que también hay que cubrir el suelo. Los restos de poda, cuando podamos, o sea, todo eso nosotros lo tenemos que conservar. Eso sería el ideal, conservarlo. Después vamos a ver cómo, porque la gente dice, ay, pero eso es una mugre, uno piensa que eso es basura realmente, ¿cómo lo voy a conservar? Bueno, tenemos alguna y el estiércol, que esto es más difícil porque en las ciudades es difícil que nosotros tengamos estiércol, ¿no? Estamos en el campo, claro, eso que él dice lo vamos a aclarar, porque es verdad, tenemos estiércol, por supuesto que tenemos estiércol, pero no tenemos estiércol que serviría para este tipo de compostera, como es el de equino, el de las aves, el de las vacas, el ovino, el porcino. Si se dan cuenta, todos esos estiércoles son de animales que se alimentan de vegetales. No son de animales que se alimentan de carnes, grasas y otras cosas. ¿Por qué? Bueno, porque eso es más difícil de transformarse en compost. Antes de transformarse en compost, estos estiércoles tienen olores desagradables, atraen moscas y otras cosas que no queremos, incluso hasta atraen de repente otras enfermedades, ¿verdad? Entonces ahí, si me preguntas, ¿es orgánico? Eso sí es orgánico. Un guiso también es orgánico, en definitiva, está hecho, pero claro, antes de que el guiso se transforme en compost para las plantas, imagínense, primero el tiempo que pasa, y segundo todo lo que pasa antes, desde animales como ratas y otras cosas. Entonces, el no se puede no es el tema, es ¿conviene? No, vamos a usar cosas que realmente se transformen en compost rápidamente. Y ahí estarían esos tres elementos. Seguimos. Otros abonos orgánicos que habíamos visto antes de seguir con esto, porque esto es una compostera familiar, ¿no? Estamos capaz que acostumbrados a ver, y creo que más adelante hay ya composteras grandes, altas, incluso que se colocan con un palo en el medio y se le van agregando cosas en el campo, pero claro, en las ciudades no es fácil tener ese espacio, ¿verdad? Entonces proponemos este tipo de composteras, ¿no? Que si ven, son como las cestas, esas que incluso en las escuelas, yo les digo que en todas las clases hay esa. Bueno, entonces, ¿qué es? Bueno, se van agregando esos distintos materiales y se completa, y se espera hasta que eso se transforme.
Eso es bueno que lleve un poco de tierra común, también podemos sacar de los canteros, porque en esa tierra hay microorganismos, es como que estamos inoculando los microorganismos que después se van a alimentar. Otra cosa que les quería mostrar es que es aireada, ¿ven? Esta de abajo no tanto, pero las otras es aireada, y es necesario que tenga aire. ¿Por qué? Porque los microorganismos, esos que yo les estaba hablando, que trabajan en la compostera, transforman en algo aprovechable por las plantas, son aeróbicos. O sea, que trabajan en presencia de oxígeno. Si nosotros tapamos toda una compostera, la cubrimos mucho, no van a estar esos microorganismos, se van a morir y van a aparecer otros que pueden traer olores, que son microorganismos que trabajan entre la aerobiosis y la anaerobiosis, que son esos intermedios, que son los que provocan malos olores y enfermedades. Entonces es importante que eso tenga aire, ¿verdad? Que se pueda remover y ¿qué pasa? ¿Y la luz del sol? Y la luz del sol no es algo que lo altere, pero sí es importante que eso esté cubierto con, por ejemplo, una capa de paja o una capa de tierra, una capa de algo. ¿Por qué? Bueno, porque también hay mosquitas, hay bichitos que se van a querer alimentar de esos restos. Entonces, si nosotros hacemos como un tapón de paja, de pasto seco, ¿no? Entonces no se van a acercar tanto y va a ser algo más higiénico para tener en una casa. He escuchado a mucha gente que dice, ay, sí, bárbaro, tu compostera, pero se me llenó de moscas y vinieron hormigas. Bueno, pongámosle ese tapón que yo digo, cubriendo todo. Además, necesitamos que tenga humedad, o sea que a veces la vamos a tener que regar, que la vamos a observar y vamos a ver que a veces va a estar más seca. Bueno, al ponerle todo eso cubriéndole, ayuda a que no se pierda tanto humedad. ¿Eso conviene estar siempre afuera, al aire o sí, puede estar guardado en un galpón? Puede estar guardado en un galpón. En un bajo techo, sin Totalmente, problema. totalmente. Pero puede estar afuera también. El problema de afuera, ¿qué pasa? También a veces con el viento. Nosotros tenemos la montañita, en ese caso no porque está contenido, pero a veces hay gente que tiene lugares con mucho viento y bueno, tiene la montañita y bueno, se vuela, realmente. Entonces, he escuchado muchos casos que la gente lo entierra. Se hacía en el pasado, lo común era hacer una compostera enterrada. Entonces, ¿no se puede? Bueno, se puede, pero ¿qué pasa? Nosotros no sabemos lo que está pasando ahí abajo. Si nosotros tenemos algo en superficie es más fácil. Si nosotros tenemos algo enterrado no sabemos qué está pasando. ¿Qué puede estar pasando? Que se esté llenando de agua, que esté creando condiciones de anaerobiosis. Entonces sugerimos que no se haga enterrado. Pero no porque no se puede. Es por eso que yo digo, porque no sabemos qué pasa. Si estamos seguros que es una zona media alta donde no se va a llenar de agua, la puedo hacer perfectamente. Bien. Bueno, hasta ahí más o menos. ¿Está bien? ¿Quieren alguna consulta? ¿Cuánto tiempo hay que dejarla así para que sea un... Bueno, buena pregunta. Bueno, el tiempo depende mucho de las condiciones en que estamos. Si estamos en verano es un tiempo, si estamos en invierno es otro. ¿Por qué? Porque la actividad, por supuesto, con el calor aumenta. Entonces podemos hablar de 2 meses, 3 meses, hasta menos. También depende mucho de cómo es, digamos, el tamaño de partículas que yo meto ahí. Porque si yo meto no sé, una rama gorda así, imagínense que va a demorar mucho más en transformarse en compost que si yo pongo algo picado. Yo conozco mucha gente que hace compost y pasa todo por la picadora. Pero claro, yo no les voy a decir, pasen todo antes por la picadora, porque van a decir, no hago nada. Con todo lo que tengo que hacer, todavía tengo que picar para la compostera. Entonces, van a poner de la forma que ustedes puedan, ¿no? Yo tendría que tener varias composteras, porque Muy bien. La del mes pasado. Exactamente. Eso es lo que sería ideal, que nosotros tengamos composteras en distintos estados y que siempre tengamos material disponible para agregar a nuestras plantas.